Presentarles a Jorge Fernando Limón Romero, autodefinido como un apasionado de la persona humana, de la familia y de la empresa. Ha sido consultor organizacional en modelos de gestión centrados en la persona desde hace 20 años. Fue coordinador de la creación de la maestría en liderazgo social cristiano de la UPAE Oducal Selam, coordinador de la maestría en ciencias para la familia de UPAE Online y Edufamilia, coordinador académico del IFOSO y director gerente de la UCE en Puebla. En la industria automotriz ha trabajado para la otrora Fiat Chrysler de México, actualmente Stellantis, consultor senior en Puebla Automotriz y gerente general de Fiat Puebla. Ha sido formador de los formadores militares de los proyectos Fortaleciendo a la Familia Militar en Serena y Fortaleciendo a la Familia Naval en la Secretaría de Marina, y ponente en diversos foros sobre humanismo integral y solidario. En lo apostólico es caballero de Colón, ha sido gran caballero, diputado de distrito, director de comunicación social del Consejo del Estado de México Sur, columnista y articulista en medios electrónicos como Vox Fides, Agencia Católica de Noticias, Diario Nueva Visión. Fue miembro del Consejo Nacional de Consejeros Mexicano de la Familia y presidente de la Comisión de Elecciones de Conacope Servitur Puebla, así como consejero propietario. Estudió un máster en Ciencias para la Familia de Edufamilia y el máster en Doctrinas en DSI, Arquidiócesis de Puebla y UIA, diplomado en Seguridad Nacional, licenciatura en Ciencias para la Comunicación y Filosofía. Ha tenido diferentes emprendimientos personales, es asesor de movimientos sociales cristianos, consultor de Fersuna Consultoría Personalista Multidisciplinar y es capacitador corporativo en Grupo Motormexa SADCB. El tema que nos va a compartir el día de hoy es humanismo integral y solidario, enfocado en la doctrina, identidad y mística. Es un tema donde va a abordar mucho a nivel teórico, entonces si tienen que escribir o dónde escribir, se lo recomendamos ampliamente. Les pido un fuerte aplauso para Fernando. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Es un gustazo estar con ustedes. Les agradezco a Reino Cristi por la invitación y le agradezco a mi casa, José, que me haya hecho favor de extenderme esta invitación. Ya estuvo con ustedes nuestro presidente de Capítulo Jalisco, Gerardo Sánchez Sendra, y mañana estará con ustedes nuestro presidente de Confederación, que nos agrupa todos los capítulos en México, Eugenio Cárdenas. Pues bueno, hoy vamos a platicar de doctrina social de la Iglesia, pero desde una perspectiva un poquito más enfocada de y para los que tenemos alguna actividad en la empresa. Entonces, les voy a proponer un recorrido que va desde la doctrina de la identidad a la mística. Y bueno, cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, pues bueno, hemos escuchado por ahí muchos comentarios, en fin, frases, y pues me gustaría preguntarles qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan doctrina social de la Iglesia. No sé quién quisiera compartirnos. ¿Por aquí? Bueno, adelante. Son los principios que debemos regirnos por la Iglesia para nuestro interactuar con la sociedad, con los empleados de la empresa, en fin, toda la integración social que tenemos que tener bajo los principios de la doctrina. Muchas gracias. Paco. Sí, yo cuando la primera vez lo escuché, yo pensé como un manual de procedimientos para ser un empresario que utiliza productos. Ok, gracias Paco. Me imaginé que estaba por un lado toda la ideología comunista, la ideología capitalista, y como que la Iglesia tenía que opinar o su ideología y quizás que Muchas gracias. Pues bueno, gracias.
yo lo que más escuché, sobre todo de pequeño, eran estas frases: que era el tesoro mejor guardado de la iglesia, el secreto mejor guardado de la iglesia, pero no en un buen sentido, es decir, no era custodiado, sino guardado. Entonces yo no entendía esta parte. Finalmente, cuando empecé poco a poquito, desde jovencito, a estudiar qué era la doctrina social de la iglesia y ver cómo se podía ir aplicando y enfocando en diferentes áreas, entonces entendí el término de humanismo integral y solidario, el otro nombre de la doctrina social de la iglesia. Y ahorita en el desarrollo vamos a ir viendo por qué voy a estar utilizando, empezamos hablando de doctrina social y después vamos a estar utilizando humanismo integral y solidario. Bueno, todos hemos leído, yo creo que todos tenemos un compendio de doctrina social de la iglesia, ya sea en formato digital o el tradicional libro, y lo primero que habría que comenzar por definir es algo muy sencillo. El compendio de doctrina social de la iglesia no es un resumen, es justamente un compendio que nos permite a nosotros ir para consultar lo que tenga que ver con doctrina social de la iglesia. Y obviamente le faltará a esta edición actualizarse, porque la doctrina también se va actualizando. Muy bien. El objetivo de la exposición es hacer un recorrido entre conceptos doctrina, identidad y mística, recordar significados, porque estoy seguro que todos los hemos escuchado, ya sea en ejercicios en la escuela, en ejercicios en las cámaras, en planeación estratégica, en fin. Entonces vamos a recordar estos significados de doctrina, identidad y mística, distinguir diferencias conceptuales para generar una mínima reflexión que nos pueda reforzar el ímpetu de la acción a la luz de esta doctrina social de la iglesia, del humanismo integral y solidario. Y la clave de lectura que les propongo para el desarrollo de esta plática es una muy sencilla: distinguir para entender. Y lo primero que quiero aquí empezar a separar es un concepto que hace algún tiempo se entendía como doctrina social de la iglesia y se usaba de la misma manera, y es el término pensamiento social de la iglesia. También estoy seguro que todos, al escuchar, al ir a alguna plática, al foro, al estudiar, hemos leído pensamiento social de la iglesia. Pero ¿cuál es esa diferencia? Bueno, el pensamiento social de la iglesia existe, lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Amós, pero también lo podemos ver con el profeta Oseas, con el profeta Isaías. También lo podemos ver con San Basileo, en la Basileada, San Agustín, Ciudad de Dios, Santo Tomás de Aquino, que decía incluso que el Estado debe ser el rector del bien común. ¿Alguien de ustedes tiene algún pensamiento en cuanto a doctrina social de la iglesia? ¿Algún autor que tengan en la mente así como para compartirlo? Exacto. Y ahorita vamos para allá. Me ganaste. Muy bien. Okay. Entonces, esta parte es pensamiento social de la iglesia, y aquí en este ejemplo está en el capítulo 8, del 4 al 6, cuando Amós dice: escuchad esto, vosotros los que oprimís al pobre y estrujáis a los menesterosos del país. Y están pensando en cuándo va a terminar el mes para sacar los granos y cómo alterar las balanzas. Entonces, hay un primer mensaje, como hay muchísimos mensajes. Esto es pensamiento social de la iglesia. Pero luego vamos a un punto bien importante en el que Paco atinadamente puso la marca: doctrina social de la iglesia. Cuando yo asistía a mis primeros cursos de los amigos en la escuela de doctrina social de la iglesia, lo más común era escuchar: la doctrina social de la iglesia comienza con la regla Novario. Obviamente los estudios se van evolucionando, y bueno, ahora es muy difícil escuchar en foros académicos decir que la doctrina social de la iglesia comienza con la primera encíclica social. Eso sí,
Entonces, 1891, el Papa León XIII publica la primera encíclica social. Importantísimo, claro, que tiene un antecedente importante. Y aquí esta presentación está a manera de documento de consulta. Se la voy a dejar a Dieter, a Santiago, para que si ustedes en algún momento la consideren útil para sus equipos, pues la puedan usar. Van algunos videos, algunos no los vamos a pasar aquí por tiempos, pero bueno, ustedes pueden ir con calma analizar. Bueno, entonces, el Papa Pío IX, él había comenzado ya a escribir el tema de la cuestión social, pero nos dice el padre Fernando J. de la Sala Clave, en un artículo buenísimo que se pueden consultar, ¿no? Se llama Un documento pendiente, la cuestión social, Pío IX y el Concilio Vaticano I. Él nos dice que hay un documento que ya no alcanzó a ser tratado en el Concilio Vaticano I y que podía haber sido la primera encíclica social, pero que utilizó el Papa León XIII para avanzar con la que fue la primera encíclica social, la Rerum Novarum, de las cosas nuevas. Y aquí, y si ven el título de la diapositiva, me permití escribir principales documentos con referencias sociales del magisterio de la Iglesia. Cada una de estas tiene su link a la página del Vaticano para que, si lo quieren consultar, ahí vayan y descarguen lo que quieran. Entonces, aquí vemos desde León XIII hasta Francisco documentos con referencias sociales. No son todos, los principales. Y incluso hay un radiomensaje solenitario por los 50 años de la Rerum Novarum del Papa Pío XII. Entonces, bueno, estos documentos solamente son aquí mostrados, ya ustedes podrán, si así lo deciden, consultar. Ahora, hablando de las etapas de la doctrina social de la Iglesia, más bien de cómo se veía, de cómo se iba enjuiciando, cómo se iba estudiando, y que es algo de lo que les platico. Comenzaría yo diciendo con algo que ahora es muy común escuchar. O sea, la doctrina social de la Iglesia, y Paco puso ahí el dedo en la llaga, pues ahora es muy común escuchar, ¿no? La doctrina social cristiana comienza con Cristo, no con el Papa León XIII. Es decir, ha evolucionado, pero cuando yo de pequeño aprendía esto, o lo escuchaba, inicia con la Rerum Novarum, ¿no? Entonces, es importante ir viendo este desarrollo de las etapas que va teniendo, porque aunque nos queda muy claro que la doctrina social de la Iglesia nace en el ámbito del derecho natural cristiano y con una perspectiva más filosófica que teológica, habrá que ver cómo ha sido tomada desde afuera, cómo ha sido estudiada y finalmente cuál es la etapa en la que estamos. Primero, y por aquí lo comentaba, ¿cuál es tu nombre? Gracias, Carlos. Lo comentaba Carlos, una etapa en la que estaba la idea de que pudiera constituir una tercera vía entre capitalismo y comunismo para organizar la sociedad, que sabemos que no era una tercera vía, era mucho más que una tercera vía. Es más, si esto se viviera, no hubiera existido ni comunismo ni un capitalismo salvaje. Entonces, esto quedó claro, está superado, digamos. Después, había una afirmación de que su sola existencia era contradictoria para la misión de la Iglesia. No sé si a alguno les tocó escuchar, pero como que llegó un momento en el que se podía ver como una amenaza, pues, a la sana doctrina o una amenaza a la Iglesia. Después vino otra en el que tuvo una pretensión de universalidad que llamaba a dejar en segundo plano los aportes de la fe. También, y algunos grupos intentaron utilizarla para aplastar otros temas importantes y entonces darle un grado de superioridad, más bien de universalidad. Y otra, que yo creo que es la más sensata, y todavía estamos en esta, una etapa en donde estamos en la defensa de su especificidad, ¿saben? Cristiana y teológica. Entonces, en este caminar
podamos ver una evolución de cómo hemos ido viendo la doctrina social de la Iglesia, estudiando. La plática en realidad no tiene que ver mucho con esta introducción, pero cuando nosotros hablamos de humanismo político, de humanismo empresarial, de humanismo en las organizaciones, tenemos un riesgo, y ese es el riesgo de caer en ciertos reduccionismos, porque si bien no es un ejercicio académico, a veces cuando ya nos vamos directamente a la parte del humanismo empresarial, digamos, ¿no? El irnos rápido con algunos temas desde una visión más práctica que no pragmática, nos hace de repente caer en reduccionismo sin mala intención. Por eso les comparto esto, que va a ser breve, como para que podamos ver, si fuera un iceberg, para que podamos ver todo lo que le va a dar estabilidad, todo lo de abajo, y entonces cuando entremos al recorrido entre doctrina, identidad y mística, y veamos los principios y algunas diferencias entre algunos otros conceptos, entonces nos podamos ir más ágil sabiendo que esto no es un asunto superficial, sino que hay una parte bien importante allá abajo. Y por ejemplo, en esta evolución se han abordado temas de gran calado teológico: la misión de la Iglesia en el mundo, la especificidad de su mensaje para las realidades sociales, la historicidad y contingencia de muchos de los juicios acerca de estas mismas realidades, y el significado de la secularización de la vida social. Como no podemos detenernos en la historia de la doctrina social de la Iglesia, no lo vamos a hacer, pero sí es importante saber que cuando hablamos de ella, para entender cabalmente de qué hablamos, tenemos que entender que hay una rica y larga historia de la doctrina social de la Iglesia. Y bueno, en este esfuerzo para definir el estatuto epistemológico de la doctrina social de la Iglesia, nos queda muy claro, estoy seguro que a todos, que el magisterio ha sido fundamental. El magisterio ha definido muchos de sus elementos, ha llevado un verdadero trabajo teológico de comprensión de las características, es decir, hay un trabajo importantísimo del magisterio de la Iglesia. Sin embargo, por la misma evolución histórica del magisterio, por las opiniones de algunos de los estudiosos en el tema, en este momento no se podría decir, primero porque esto no está acabado, no, sigue el estudio, se sigue aportando, pero no existe un marco de referencia claro, acabado, sobre la naturaleza científica y el lugar que ocupa la doctrina social de la Iglesia dentro de todo el conjunto doctrinal de la Iglesia. Entonces, esto es importante, nada más como para saber que esto pues, no está acabado, estamos caminando, y bueno, viene un tema ya para ir cerrando esta introducción del planteamiento de todo. ¿A qué tipo de saber pertenece? Es algo que nos tenemos que cuestionar. 2, ¿qué realidad estudia y bajo qué aspectos? Y 3, ¿cuál es el tipo de conocimiento y el grado de certeza que proporciona? Pregunto, ¿alguien me puede ayudar? ¿A qué tipo de saber creen que pertenece la doctrina social de la Iglesia? ¿Técnico, teológico, filosófico? Su reverencia. Juan Pablo II lo ponía dentro de la Sollicitudo Rei Socialis, dentro del campo de la moral, pero en un maestro de la lateranense, que es una postura, digamos, no es exactamente la oficial, pues, pero no sé cómo está actualmente las posturas, pero lo ponía dentro de la acción eclesial, por tanto de la teología pastoral. No sé, a lo mejor es algo, por ejemplo, que tú no habías escuchado, pero es una postura que también va avanzando. No sé si ha evolucionado o algo, ¿verdad? Pero es eminentemente pastoral. De hecho, la doctrina social de la Iglesia, allí en ese instituto teológico, se da dentro del instituto de pastoral, ¿verdad? No como en la gregoriana, que se da ética social en la sociología, en la facultad de sociología. Gracias, Pater.
Muy amable. ¿Alguien más? Bueno, pues vayamos a definir. Primero habría que definir esta parte que dijo el padre, ahorita la vamos a retomar cuando lleguemos a la definición que da San Juan Pablo II, lo que está en la Sollicitudo Rei Socialis. Pero bueno, vamos a definir si la doctrina social de la Iglesia es solamente magisterio o incluye también la teología moral social, y cómo se relacionan entre ambos. Importante también determinar la aportación de la fe cristiana a la hora de ir abordando estos temas. Entonces, vamos a llegar al punto que menciona el Pater. Vamos a definir el estatuto epistemológico. La Sollicitudo Rei Socialis nos dice que pertenece al ámbito de la teología y especialmente de la teología moral. Como comentó el Padre, en otros lados pueden estar estudiando, proponiendo, incluirla, tomarla, nutrirla desde una teología pastoral. Eso es, ahorita vamos a ver cómo eso forma parte de la doctrina, del sujeto, no del objeto de estudio. Entonces, bueno, yo les propondría que para este ejercicio tomamos en cuenta esto, ¿no? ¿A qué tipo de saber pertenece? A la disciplina teológico-moral, tomando como base la definición de San Juan Pablo II. ¿Qué realidad estudia? ¿Y bajo qué aspectos? ¿Qué realidad estudia? ¿Alguien? Estudia a la persona humana, ¿sí?, a los individuos, la moralidad de los comportamientos del individuo en sus relaciones sociales, pero también la justicia de las instituciones políticas, sociales, económicas. Entonces, la persona humana, sus relaciones sociales, la moralidad de sus comportamientos y la justicia de las instituciones sociales. Y luego, importante, si ya vimos esto de una manera muy rápida, ver cómo llegamos al método, de qué manera logra su cometido este saber, esta ciencia teológico-moral que pretende guiar la conducta de la persona humana en la vida social. Una realidad, pues, por demás compleja, donde indudablemente tiene que haber dos puntos importantes ahí: la ética y la técnica, que tienen que ser juzgadas desde sus diferentes abordajes, pero que están siempre relacionadas. Y el método de la justicia, el método de la doctrina social de la Iglesia: ver, juzgar y actuar, que básicamente es poder ver, analizar, después juzgar a la luz de todos estos elementos que ya hemos mencionado aquí, de la doctrina, que ya vimos que no es tan limitado como a lo mejor hace unos 40 años, 50 años se estudiaba, y finalmente actuar, es decir, tiene una carga proyectual, guiarnos. Y esta es la definición, que coincido con algunas personas. Ahorita les voy a proponer algunos textos y algunos artículos, de que esta es una de las mejores definiciones que hay de doctrina social. La cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre, en la sociedad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y de la tradición eclesial. Es decir, ahí vemos que es una ciencia teológica, moral. Y bueno, esto que les estoy compartiendo es parte de un modelo de presentación de estudio de abordaje de la doctrina social de la Iglesia. Y hay varios pensadores en el tema. Este modelo
que propone el padre Arturo Belloc de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, y que abajo está el enlace en el material que les voy a dejar del artículo completo donde hace todo el planteamiento de fondo. Nos ayuda a ir desmenuzando y ver qué es y qué no es la doctrina social de la Iglesia. Y para esto les quiero proponer este esquema del padre Enrique Colmo, que nos dice cómo el nombre de doctrina social de la Iglesia ha sido utilizado para designar diferentes realidades. En muchos momentos al mismo tiempo, en otros momentos pues iba cambiando, pero al final de cuentas hay 5 realidades que se han designado en el devenir del tiempo como doctrina social de la Iglesia: el magisterio, su explicación sistemática, la teología moral social, el pensamiento social cristiano y la praxis social inspirada cristianamente. El padre Belloc nos dice, y esa es la propuesta para ya continuar con el recorrido entre doctrina, identidad y mística, es que distingamos las primeras 3, porque las últimas 2, el pensamiento social cristiano y la praxis, tienen una característica electiva, son opiniones y aunque pueden ser muy valiosas, vale la pena para un ejercicio separarlas. No quiere decir que no sean importantes, pero bueno, separarlas de las primeras 3: magisterio, su explicación sistemática y la teología moral social. Muy bien. Entonces, para ir cerrando esta introducción, les propongo que tengamos en cuenta 2 aspectos fundamentales del estatuto epistemológico, pues es una ciencia: las relaciones entre el magisterio y la teología, que deben integrarse dentro de una misma disciplina sin separarlas. 2, el objeto de estudio de la doctrina social de la Iglesia, que incluye tanto la moralidad de los comportamientos individuales, así como la justicia de las instituciones sociales. Obviamente, esto se dice muy sencillo, pero pues habrá que abordarlos desde diferentes puntos. Pero creo que hacer este ligero recorrido nos permite ver que el doctrina social de la Iglesia, abajo del iceberg, es un cuerpo enorme, que no solamente es los documentos, las encíclicas, o sea, el magisterio, pero que también hay otros actores, y ahorita vamos a ver esta parte. Ahora, cuando hablamos del objeto de estudio, nos queda claro, dijimos que hay 2: la persona humana en la relación, en su relación social, y la justicia de las instituciones. Ahora, bajo esta propuesta de abordaje, ¿cuál sería el sujeto? El magisterio ya lo vimos, produce doctrinas, sí, están interrelacionadas, o sea, son 2 puertos de llegada y de salida y los 2 se interrelacionan. Pero también, bajo esta propuesta, la teología produce doctrina. Entonces, la idea de ahorita empezar a hablar de humanismo integral y solidario, porque vamos a empezar a enfocar en la visión de la empresa, ¿no? ¿Cómo lo hacemos más práctico que no pragmático? Entonces, consiste en hacer una diferencia, porque cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia podemos confundir con la doctrina social oficial de la Iglesia y la doctrina de la Iglesia, pero que pueden ser, como el padre nos decía, propuestas, están estudiando a ver si encaja también en la teología pastoral, así como inicialmente se hizo la propuesta en la teología moral social, y puede haber muchos pensadores y puede haber muchos estudiosos y puede haber riqueza de contenidos, pero sí hay que diferenciarla. Entonces, ahora sí, les agradezco su paciencia por esta introducción, pero considero importantísima para que ahorita que vayamos con conceptos más sencillos no caigamos, o por lo menos estemos un poquito ahí protegidos y no caigamos en reduccionismos que nos permitan entender o malentender que esto es algo muy sencillo que alguien escribió y que se está difundiendo y que a lo mejor es algo cultural y que bueno, ok. Entonces, humanismo integral y solidario. Primero, humanismo, nos queda muy claro, la parte de hablar de integralidad también, pero aquí vale la pena
comentar que la doctrina social de la Iglesia nos propone 6 dimensiones de la persona humana, muy sencillas. Hay otros documentos que proponen más dimensiones de la persona humana, pero la doctrina social nos propone la dimensión histórica y trascendente. Tenemos obviamente algo que hacer aquí en el devenir histórico, pero nosotros somos seres trascendentes. 2, la dimensión individual y social. Y 3, digamos por bloques, pues, la dimensión individual, bueno, ya dijimos individual y social, la corpórea y la espiritual. Por eso hablamos de humanismo integral y solidario por el tema del amor. Y vamos a empezar nuestro caminar de la doctrina a la identidad y a la mística. Y ahora sí, doctrina. Etimológicamente ya podemos irnos más rápido, esto es muy sencillo. Doctrina viene del latín doctrina, del griego doxos, que significa ciencia, y tiene un componente léxico importante que es docere, es decir, tiene que enseñarse. Este corpus doctrinal tiene que enseñarse. Y entonces, cuando en una organización decimos vamos a hacer nuestra doctrina, o cuál es tu doctrina, dice el humanismo integral y solidario, hay una definición muy sencilla que les propongo para estos efectos ya más concretos. La doctrina es el conjunto de conocimientos fijos que son la esencia, lo más básico, lo más puro y acendrado de una organización o persona. Es su marco de acción y la respuesta a cualquier pregunta sobre su deber ser. Es decir, un sistema de adhesiones y repugnancias. Luego entonces, si en esta doctrina está, por ejemplo, la honestidad, pues se va a repudiar lo contrario. Hasta hace algún tiempo a mí me tocaba escuchar de repente que se hablaba de doctrina como principios doctrinales, y al revés. Ahorita con esta ligera introducción, espero no haberlos cansado, pero con esta introducción entendemos que es mucho mayor el tema, pero que a la hora de llegar a los concretos, vale la pena precisarlos. Y aquí yo les preguntaría, ¿qué son los principios? Porque estoy seguro que en nuestras organizaciones, en las empresas, en las universidades, en los clubes, hay principios. Entonces, a ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué son los principios para quien quiera compartirlos? Archie. Los ejes rectores. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Los valores que nos rigen. Ok, muchas gracias. Bueno, les voy a proponer una definición muy sencillita. Los principios son afirmaciones a partir de las cuales podemos y debemos hacer otras. Ahora podrán ver por qué hice la introducción lenta. Ahorita nos vamos a ir más rápido, esto ya está más enfocado y entonces ya no vamos a tener el riesgo de decir, pues qué pobre es. Digo, todos ustedes, gracias a Dios, tienen un conocimiento, un estudio, una pasión y pues están más en la alberca del contenido doctrinal. Pero alguien que venga de fuera y vea algo aquí en esta etapa tan sencillo va a decir, pues qué fácil. Pues bueno, yo pregunto, si los principios son afirmaciones a partir de las cuales se pueden y deben hacer otras, ¿los narcotraficantes tendrán principios? ¿Correcto? Por supuesto. Entonces, en esta definición nos deja ver que en principio, por definición, es moralmente neutro, se puede usar para bien o para mal, ¿no? Y por supuesto, los narcotraficantes podrán tener ahí pragmatismo y otro tipo de afirmaciones y desarrollarlas. Ok, perfecto. Voy a saltar estos son los que después podrán ver con calma. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los principios del humanismo integral y solidario? A eso los tenemos, yo creo que todos en la mente. A ver, ¿quién me ayuda?
solidaridad, bien común, subsidiariedad, el más importante, dignidad de la persona. ¿Qué otro? Subsidiariedad. Ok, correcto. ¿Qué otro? Participación. No, ahorita hacemos la distinción de justicia. ¿Qué otro? Falta Responsabilidad. participación, destino universal de los bienes. Correcto, muchísimas gracias. Y nos faltó uno, bien común. Bueno, pues vamos muy rápidamente a ir tocando estos temas, porque el objetivo no es hacer una exposición, no nos daría tiempo para hacer un abordaje correcto de los principios de doctrina, pero sí vamos a irlos ilustrando y a ir rebotando ideas y viendo qué significa cada uno de estos principios. Bueno, dignidad de la persona humana. Comúnmente hablamos de la eminente dignidad de la persona humana, y eminio, del griego sobresaliente, y a veces hablamos de dignitas, que también significa realce. Bueno, aunque suene repetitivo, pues es que es la eminente dignidad de la persona humana. ¿Por qué la persona tiene dignidad? Por hijo de Dios. Por ser hijo de Dios. Bueno, no sabemos si sea hijo de Dios o no, o sea, no sabemos si sea bautizado o no, pero por ejemplo, lo que dijo su reverencia, adelante. Es por su unicidad y por su carácter trascendente. Correcto. Gracias, Pater. Porque estamos hechos bajo el principio imago Dei, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, lo único que vale en este auditorio, por el simple hecho de existir, somos nosotros, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. De ahí es que la dignidad de la persona humana es el principio, es el basamento del humanismo integral y solidario. Y aquí entonces podemos ir haciendo algunas distinciones sobre algunos conceptos que a lo mejor sin mala intención vamos incorporando y vamos viviendo en nuestras organizaciones como católicos, pero que no tienen un origen católico propio, pero sobre todo a la luz de nuestra doctrina. Por ejemplo, nosotros, el objeto de nuestra acción social es la persona humana, servir, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre hacer algo pues por amor al hombre, ¿no? O hacer algo por amor al hombre, pero por Dios? Una cosa es filantropía y otra cosa es caridad. El concepto de filantropía, que tiene un origen distinto, para poner al hombre en el centro, es amor al hombre por el hombre. No digo que todos lo usen mal, ¿no? Hay muchas personas que hacen bien, pero que tienen esta idea de filantropía, y en realidad nosotros hacemos caridad, es decir, es porque tenemos que ver el rostro de Cristo en el otro. Y esa es la diferencia fundamental. Aquí no importa hacer, digamos, programas, no importa hacer muchísimas cosas, no, lo importante es buscar ver a Cristo en el otro, y que además es todavía más difícil, porque entonces implica a la persona totalmente. Sobre el tema de dignidad de la persona humana, alguien que quiera compartir algún resumen, alguna frase. Bueno, entonces nos queda claro por qué hablamos de dignidad de la persona humana. Ahorita vamos a ver un esquema gráfico para ver cómo se sustenta el modelo que propone la doctrina social, y luego cómo están los otros pilares. Solidaridad. Y en esta parte me voy a ir más rápido, porque la idea es que al final podamos interactuar con algunos casos más concretos. Entonces, solidaridad. ¿Qué es solidaridad? ¿Quién me ayuda? ¿Don Carlos? No, que se le venga. Me acordé del presidente, que toda la solidaridad. Pero pues es algo como dicen, en bien común, y que estamos de acuerdo todos.
ser solidarios, ser justos. Creo que por ahí va, ¿no? Gracias, don Carlos. ¿Alguien más? ¿Archie? Yo me siento comprometido porque acabo de tomar el lifoso y tengo que dar una buena definición. Pero yo puedo recordar que la solidaridad es ayudar a la persona o a la causa que es ajena a ti, pero en un distinto nivel. O sea, como ayudar para poder es que estoy pensando en la diferencia entre solidaridad y subsidiariedad, pero solidaridad es simplemente ayudar a una persona a una causa por el hecho de ayudarla, el poder sacarlo de la necesidad que tenga. Podemos ser solidarios entre nuestros iguales y la subsidiariedad es para dice que está en diferente condición de nosotros. Exacto. Entonces, ahora sí podemos abusar un poquito de ser simplistas. La solidaridad es el amor entre iguales. ¿Estamos de acuerdo? Y la subsidiariedad es el amor entre desiguales. Es decir, la asistencia del mayor al menor, en tanto cuanto el menor no sea capaz de hacerlo por sí mismo. Tiene un carácter de temporalidad, ¿no? Entonces, vamos guardando aquí en un pizarrón imaginario dos conceptos que ya surgieron. Archie dijo justicia y ahorita mencionamos amor. Ahorita vamos a ordenarlos, pero bueno, perfecto. Bien común, que esto es importantísimo para el humanismo integral y solidario. Bien común. Paco, nos ayudas con lo primero. Pues es desearle lo mejor a los demás. Don Alex. Bienestar sin restricción. Muchas gracias. Me acuerdo esta pregunta. A ver, bien común es el común denominador de los bienes, es decir, si nosotros sumamos todo lo que tenemos en las carteras y luego lo dividimos entre el número de personas que estamos acá, ¿será esto bien común? Tenemos derecho al bienestar, al vivir. Muchas gracias. ¿Ok? El acceso a... ¿Ok? Me parece que definirlo separando el bien común al bien particular o al bienestar, o sea, es para mí, o lo que entiendo, conceptos, pero ser especialista yo trataría de interpretarlo como poner primero el bien común que el bienestar o el bien particular. Muchas gracias. ¿Su reverencia? Sí, va en esa línea. El bien común es lo que tenemos que poner por encima del bien individual, pero el bien individual, la persona, respetando la persona humana. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo poner el bien común, por decir, ahora la ideología, no hay que alargarse en esto, pero la ideología dice, somos muchos en el mundo, hay que eliminarlos, porque los que quieren tienen que estar bien. Ese no es un bien común porque no respeta a la persona humana. Entonces, el bien común, en cuanto a bienes estamos, y hablamos de bienes, ¿no? Es el bien de todos por encima del bien individual, de los intereses individuales. Lo que sea el bien de todos, sin atropellar la dimensión trascendente de la persona humana. Muchas gracias, Patrick. Me agradezco. En relación con los dos anteriores que nos gustó, la solidaridad era el amor entre iguales y la subsidiariedad entre iguales, creo que el bien común es la armonía de esas dos posiciones. El bien común es crear el bien para todos y por todos. Muchas gracias. Pues bueno, les propongo algo también sencillo. Y el padre lo definió mucho más ampliamente, pero es el bien coincidente a todos. No es el común denominador de los bienes, lo vimos, es ese bien coincidente a todos. El bien común es ese conjunto de características sociales, de diferentes
índole que permiten el desarrollo integral de la persona y también de las instituciones. Si a una persona ese aparente bien que se está proponiendo le afecta, ya no es bien, con una sola persona. Entonces, no se ve nada más. Okay. Gracias. ¿Ya para concluir? ¿Ya para concluir? Ok, me voy a apurar. Bueno, participación, este es un concepto rápido, puede ser todavía más simplista, perdónenme, pero bueno, estamos obligados a participar y buscar el desarrollo integral de las personas y el bien común. ¿Por qué? Pues porque gratuito se nos dio y gratuito tenemos que actuar y que dar. Y finalmente el destino universal de los bienes, es decir, los bienes, por supuesto que es sano que haya la propiedad privada, por supuesto, pero tienen que tener un destino universal. Y ahí es donde podemos compartir. Rápido el modelo. Dignidad de la persona humana es la base, es el fundamento. Si eso se moviera, todo se cae. Luego siguen los demás pilares de los principios. Y luego viene hasta arriba algo que simboliza la acción de la empresa, la acción económica, la acción política y la acción social. Y rápidamente quiero mencionar ideología. Ideología, hay dos aspectos, lo que nosotros desafortunadamente estamos viendo como ideología. Ideología del género, ideología del medio ambiente, ideología, en fin, algunas desviaciones que están por ahí que obedecen agendas distintas. Y yo aquí quiero hacer una pequeña diferenciación. Algunos hablan de doctrina marxista. Yo digo que no hay doctrina marxista, es una ideología. Es decir, nosotros podemos sacar de la doctrina social de la Iglesia y aplicar un humanismo empresarial, y luego encontrar el método, que ese método, eso en el sentido sano, eso es una ideología. Es decir, la ideología es un conjunto de ideas que caracterizan a una persona, grupo, época o movimiento. Conjunto de esas ideas dan razón a un actuar en un hecho determinado. Hay una definición objetiva que me gusta mucho de don Carlos Castillo Peraza, en paz descanse, dice que la aplicación práctica de una doctrina es la ideología. Es decir, la ideología, por así hacer este símil, es para la estrategia lo que la ideología es para la táctica. Ahora, ya hablar de otro tipo de cosas, ideología de género y todo lo que esté, bueno, eso habrá que ver cuál es su doctrina. Marx era satánico, eso es otro tema, pero puede ser la doctrina satánica. Y en fin, y así podemos analizar la doctrina de varios. Bueno, ahora sí, a ver, espero que me dé tiempo. Vamos a hablar de un tema importantísimo. Y es, perfecto, gracias. Los valores. ¿Qué son los valores? Ya mencionaron dos acá. Santiago sabe. Santiago, por favor, ¿qué son los valores? Hermoso Santiago. Vamos a que participe. ¿Quién me ayuda? Aquí mencionaba hace rato el valor de la justicia, salió del amor. Verdad. 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 El bien común. Los cuatro los tenemos en principios, ¿no? La doctrina social de la Iglesia nos propone 4 valores sociales básicos y a partir de ellos podemos ordenar todos: verdad, libertad, justicia y amor. ¿Cuál de todos estos? Sí, verdad, libertad, justicia y amor. Entonces, de todos estos, ¿cuál creen que será el más importante? El amor. ¿Ok? ¿Qué otro? Claro que si pusiéramos verdad con mayúscula, pues sería más importante, pero bueno, pero está el amor, ¿ok? Y bueno, vamos a definirlos rápidamente, ¿saben? Libertad, que no solamente está en el plano de la elección, y San Juan Pablo II propone una definición padrísima. La libertad es la autodeterminación de uno mismo a través de nuestros actos. Justicia, dar a cada quien,
bueno, la concreta y firme, ay, ya se me olvidó. Bueno, dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Estamos de acuerdo? La concreta y firme determinación es unus quisquesum a cada uno. Exacto. Gracias, Pati. La concreta y firme voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Ok, estamos. En ese sentido entendemos por qué nosotros no hacemos las cosas por filantropía o porque nos dé algo a cambio. No, simplemente porque la persona vale por el simple hecho de existir y pues estamos buscando a Cristo en el otro, que ahí está, y entonces se lo estamos dando y punto. Porque vale, pues, ¿no? No por un intercambio. Ok, ¿qué nos falta? Y amor. Amor. ¿Quién me ayuda con la definición? Aristóteles, adelante. Dar sin esperar nada en cambio. Muchas gracias. Aristóteles decía: amor es querer el bien del otro. Tomás Meleto la completa en cuanto al otro, y en la perfección cristiana, y procurarlo. Entonces es querer el bien del otro en cuanto al otro y procurarlo. Amor, amor. Muy bien, ¿verdad? Pero no entendí en cuanto al otro. Es decir, yo quiero el bien de mi hija, pero no porque a mí me convenga que camine bien y que no la tenga que cargar, sino porque en cuanto a ella, es bueno que ya camine bien, que se mueva, que se desarrolle, ¿no? Muy bien. Perfecto. Su reverencia, por efectos de tiempo, quiero pedir su apoyo. ¿Me podría ayudar con una definición de verdad? La verdad son dos menciones de verdades lógicas y verdades ontológicas. En la verdad lógica es la adecuación de la mente a la cosa conocida, en la verdad ontológica es la identidad del propio ser con lo que es. Es filosofía, pero la verdad es, si es una verdad lógica, es una adecuación de tu mente a la cosa conocida. Es la verdad. La verdad ontológica, adecuación de lo que tú eres con tu propia identidad. Es decir, si yo soy papá, me tengo que comportar como papá, ser papá, vivir como papá y cumplir todo lo que me corresponde como papá. Porque eres papá, no funges de papá. Es muy distinto de que eres un tutor, te pagan y haces todo lo de papá, pero no eres papá. Entonces la identidad con lo que realmente eres. Eso es una definición ontológica, ¿no? Mientras que la otra es el conocimiento, epistemología. Adecuación es al revés. La adecuación de la mente a la cosa conocida, que es el gran problema que tenemos nosotros ahora en la sociedad. Que nosotros no vamos a la cosa conocida, el hombre ya no es lo que conocemos, sino lo que queremos que sea. Yo me siento mujer, soy mujer. No hay una identidad entre lo que soy y entre lo que pienso de mí con la cosa conocida. Esta es la rotura de la verdad. Gracias, Patricia. Y bueno, perdónenme lo nivel piso, pero o sea, no solo hay que hacerlo, hay que parecerlo, no solo hay que parecerlo, hay que serlo, ¿no? Ok, ahora vamos a cerrar ya, creo que tengo como 5 minutos. Identidad, 5 minutos, gracias. Le atiné exactito. Ok, entonces, si ya vimos lo que es doctrina, principios doctrinales, ¿qué será la identidad? La identidad es ese sentido de pertenencia que además es una necesidad. Es la conciencia que tiene la persona de su pertenencia a un grupo social, comunidad, territorio, con una significación emocional y valorativa. Surge del reconocimiento, de conocerse, de autoconocerse, de reconocerse en el otro o en una institución. Es la comprensión y adhesión a ese corpus doctrinal. Entonces, hay unos principios doctrinales, yo los veo, me identifico, me reconozco y entonces me identifico más plenamente. Entonces yo sé que cumpliéndolos voy a poder realizarme. Y finalmente viene esta parte padrísima, la mística, que viene del griego misterión y es la expresión simple
de las verdades elementales sobre el hombre, la nación, el bien común, la justicia, la libertad, el orden. Es decir, es el ímpetu espiritual que hace del heroísmo o de la santidad estilo de conducta individual. Y quiero cerrar con un video de un ejemplo de mística. Entonces, Juan, y la gente no va a una empresa solamente para ganarse la vida, va a vivir su vida, y muchas veces es la mayor parte de su vida. Nosotros tenemos trabajadores que se nos han jubilado cerca de los 40 años. Pero como les gustan las anécdotas, les voy a contar otra. Un vendedor nuestro que cumplió cerca de 40 años se retiró. A los 2 o 3 meses supo que había salido un nuevo uniforme para el personal. Nos dice: don Lorenzo, ¿me podrían regalar un uniforme? Pero Jesús, ¿por qué? No lo necesitas. No, es que quiero que me entierren con él. Cada vez que cuento eso se me enchina el cuerpo. Hay 2 casos muy similares de esto en vivo. Este que platica don Lorenzo, en paz descanse, de don Jesús, y otro que don Roberto platicaba. Don Roberto decía que ya él no se acordaba el nombre, pero bueno, él dice que a una de las agencias, ni siquiera la fábrica, llegó una señora, la esposa de uno de los trabajadores jubilados, a pedirle al gerente un uniforme, que si se lo podían regalar. Y pues el gerente dijo: oiga, ¿pero por qué? Pues si no, su esposa está jubilada. Lo mismo. Sí, pero ya está muy enfermo y quiere que lo entierren con su uniforme de blanco. Eso es la mística. Entonces, si por los tiempos no pude explicar cómo debía de ser, creo que aquí tenemos lo que significa mística, y por eso quise plantearles este recorrido entre doctrina, identidad y mística. La mística es el fundamento de la acción y es lo que realmente mueve. Por eso es que esta doctrina social de la Iglesia, que nosotros le llamamos humanismo integral y solidario, ya explicamos por qué considero sano hacerlo así, nos permite hablar de Dios en el lenguaje de los hombres y nos permite llevar a cabo, creo que tengo unos 15 minutos más, así que 4 comportamientos virtuosos que yo me permito aquí compartir con ustedes, y son comportamientos a los que estamos obligados por esta doctrina del humanismo integral y solidario. El primer comportamiento, es la ¿alguien lo vio cuando estaba ahí? Benedicencia, bien decir o bien desear. Cuando estamos en nuestras organizaciones tenemos que bien decir y bien desear y exponer y convencer, en fin, pero en el sentido positivo, bien decir. Segundo, la benefidencia. Estamos obligados a bien confiar en el otro, aunque nos lleguen a traicionar y a defraudar una y otra vez. Estamos obligados a bien confiar. Dijera mi abuelita: no a lo tarugo, para eso tienes cabeza, ¿no? Y para eso hay metodologías, pero sí estamos obligados a bien confiar. Luego, beneficencia, y esto para mí es el más bonito, pero el más peligroso. Estamos obligados a hacer lo bueno bien hecho, beneficencia. Pero el problema es que si hacemos lo bueno mal hecho, tenemos un costo gravísimo, rompemos la esperanza de las personas. Por eso
es que la doctrina se tiene que enseñar, que llevar a la praxis, y dijera mi abuelo, hablar de Dios en el lenguaje de los hombres. No saques tu bandera de que eres católico. Hoy en la meditación con Paco me hizo recordar mucho esto que iba yo a decir. Sí, no tenemos que sacar la bandera y decir si resulta que terminamos actuando incongruentemente y entonces rompemos la esperanza de las personas. Ay, pero si es reino cristiano, si es caballeros de color, si es de la obra y actúan así, no, tenemos que hablar con el destello de la congruencia, y ese destello de la congruencia es la mística. Y finalmente la benevolencia, actuar con buena voluntad. Hasta aquí mi participación, les agradezco muchísimo a todos. No sé a los organizadores si hay algún espacio para alguna pregunta o algo. Tenemos espacio para 2 preguntas. Tres. ¿Quién se anima primero? Bueno, para... Pago una pregunta más. Acá hay una. Sí, ¿cómo lo hiciste? Así. Muy simple, ¿no? ¿Cómo lo hiciste para abrirte camino de entrar a La Serena y hablar de estos conceptos ahí? Digamos, ¿hubo necesidad de un contacto y cómo fue la recepción? Pues el Señor escribe derecho en renglones torcidos, y así como de repente, bueno, así como usó un jumento para entrar en Jerusalén, de repente usa otros jumentos para entrar a ciertos lugares, ¿no? Resulta que el general secretario, si no me equivoco era Cienfuegos, de triste memoria, resulta que un día yo no estaba, lo invitaron a unos talleres, los talleres de la Unión Nacional de Padres de Familia, y resulta que pues estaba de buenas, o a lo mejor realmente hubo empatía. El hecho es que dijo, yo quiero esto para mis efectivos, y entonces Movimiento Blanco, de algunos conocidos, dijeron con mucho gusto, y entonces empezaron a darle seguimiento, hasta que él dijo, bueno, pues entonces tropicalícenlo a la familia militar. Y la Marina dijo, pues ¿por qué nada más la Serena? Y entonces así hicimos 2 tropicalizaciones de los talleres para padres de familia de la Unión Nacional de Padres de Familia, uno para la Secretaría de Marina y otro para la Secretaría de Marina. ¿Cómo entramos? No lo sabemos, porque en lugares donde hemos tenido amigos, altos, vaya, lugares donde podían abrir una puerta, se lograban cosas, y de repente a Sedena. Entonces la verdad es que fue un mérito del patrón. Por alguna razón él vio un ejercicio, un taller, es más, una dinámica de un taller, y el general Cienfuegos dijo, lo quiero para la Sedena. Así fue, patrón. ¿Alguien más? ¿Ya ves, Paco? Muy bien. Eugenio. Hay un elemento torcido, ¿no? Que entre más menos sé, ¿no? El respeto me llamó la atención que no lo pusieras dentro de los principales valores. No sé, ¿es un concepto equivocado o realmente no es valor? Como el respeto, así como tal. Amor, por supuesto. El respeto es un valor, pero en esta propuesta del compendio de doctrina social de la Iglesia de 4 valores sociales básicos, entre estos, ahí vamos a ver en dónde encaja el valor del respeto. O sea, no quiere decir que los otros sean los únicos. Por ejemplo, ¿en dónde pondrías respeto? ¿Verdad, libertad, justicia y amor? Amor. Porque el respeto tiene un grado de veneración. Estoy diciendo muy rápido. Y la veneración es por esta parte del amor. Que ya, digo, no me explayo más, pero querer el bien del otro por el otro, ya sabemos por qué vemos, por qué hacemos las cosas por el otro. Entonces, por supuesto, es un valor, nada más que no está dentro de los 4 que propone el compendio de doctrina social de la Iglesia. Muchas gracias. Digo, a mí me tocó leer tu semblanza y vi que también eras consultor. Y entonces mi pregunta es, una vez que llegas a una organización y le compartes, digamos,
parte de este conocimiento, ¿cómo lo bajan a la práctica? ¿Cómo lo vuelven vida? Bueno, desafortunadamente en mi experiencia son muy raros los empresarios que le apuestan con el corazón a abrir la cartera y a invertirle en la persona, ¿no? ¿Sí? Y hay muchos ejemplos, sí, pero me refiero a que en el universo de empresarios son pocos. Para los consultores, las crisis, que de hecho eso significa la palabra, son las oportunidades. Cuando una empresa, de un empresario que tiene un modelo de gestión centrado, el modelo anglosajón, en el mercado, en el dinero, cuando va bien, pues que debe invertir en las personas. Pero cuando empieza y ya va a quebrar, y empieza mal, es el momento para poder retar y entrar por ahí y empezar a hacer un cambio en las organizaciones. La verdad es que estos modelos están probados. O sea, la empresa panadera más grande del mundo, Bimbo, no sé si aquí llegue, pero Chile es La Morena, empacadora La Morena, que está en Lara, Grajales, Puebla, es otro caso de éxito de don Félix Ayala, en el que, y rapidísimo te doy un ejemplo de mística, él a las 12 rezaba el ángelus en su oficina. Entonces resulta que de repente le dijeron que si podían subir a rezar el rosario con él, 1, 2, y de repente ya no cabía. Y de repente el sindicato pide que se pueda rezar el ángelus en la empresa. Entonces, 5 para las 12, se paraba la producción. Esto es un ejemplo de algunas cosas que comenta muy bien, de cómo, o sea, la congruencia cuesta el pago al final. Entonces se para, diseñaron un esquema para ser muy eficiente, pero no se para, aprovecha para algunos otros detalles técnicos y todos pusieron bocina, rezan el ángelus a las 12. Y no fue petición. Entonces, más bien yo creo que hay que abrir las rendijitas, aprovecharlas, pero desde mi opinión, los resultados más trascendentes se dan cuando tenemos en cuenta que tenemos que ser humildes. A los que nos toque la labor, por ejemplo, yo decía, lo digo en broma y en serio, de ser jumento, porque el que tiene que entrar es el patrón. El problema de los consultores es que a veces nos sentimos las divas. Entonces yo diría que ahí está el quid. Y luego, rápido, pregunto, ¿puedo tomar 2 minutos? Hablando de mística y de ejemplos les voy a platicar algo que alguna vez Germán Araujo, que fue el director de UCEM por años, no sé cuánto, pero yo era niño, luego crecí bueno, él nos platicó una vez enfrente de don Lorenzo, o sea que si no hubiera sido cierto, don Lorenzo lo hubiera corregido, y resulta que él dice, bueno, nos platicaba cómo surgió una empresa de vino. Dice que don Lorenzo pues ya tenía que tecnificar Bimbo. No tengo datos exactos, no me acuerdo de cuántos años fue, pero bueno, tenía que tecnificar Bimbo. Tecnificar Bimbo para bajar los costos, para hacer una producción de rentabilidad correcta, necesitaba prescindir casi el 50% del personal de Bimbo. 50%. Entonces, pues dice que al entrar citaron al sindicato, a convocatoria abierta, a los que quisieran ir, los dábamos al sindicato, don Lorenzo, don Roberto y bueno, otros. Pero con lágrimas en los ojos les dijo, muchachos, no nos queda otra. Si ahorita no hago este recorte y con ese dinero tecnifico Bimbo, en 10 años, el 100% de los trabajadores de Bimbo ya no van a tener trabajo. O sea, no puedo hacer otra cosa. Entonces, les dijo, los vamos a liquidar conforme a la ley y otro poquito más. Es que, ay, bueno, después de eso, que fue difícil, dice que salió con dolor de cabeza, llorando, y bueno. Al día siguiente, que llega el sindicato a la oficina de don Lorenzo, todavía no había corporativo Santa Fe, estaban mimosas. Y resulta que, pues dijo, ya, amenazas, huelga, amenazas de demanda, bueno, pues sí, pues que lo reciben, ¿no? Y dicen que llegaron y que le dijeron, a ver, ayer hicimos una asamblea extraordinaria después de lo que nos platicó y le queremos proponer algo. 1, no queremos perder nuestro trabajo. 2, usted va a gastar mucho dinero para liquidarnos.
¿por qué no mejor nos pone una empresa nueva con el dinero que nos iba a dar a nosotros? Usamos la maquinaria vieja que nosotros sabemos usar y tecnifica la empresa, vendrán jóvenes a quienes capacite y nosotros hacemos la producción de otra empresa con otros productos. Y así nació Tía Rosa y otra marca que no recuerdo cuál. Entonces, a lo que me refiero es que estas respuestas, bien, o sea, que cuesta, sí cuesta, la congruencia cuesta en el corto plazo, pero en el largo plazo paga. Es decir, a Cristo nadie le gana en generosidad. Y con esto termino. Muchas gracias, perdón por lo apresurado del final. Les quiero pedir un favor muy grande. Para poder evaluar, tanto para Dieter, para todo el equipo organizador, como para un servidor, hay una encuesta de 5 preguntas, muy rápida, 3 minutos, que les va a enviar Santiago. Si son tan amables, mucho les agradecería que nos la puedan contestar. Se les va a enviar por WhatsApp. Y bueno, gracias de todo corazón. Dios los guarde. Tenemos un par de detalles que te los mandan miembros del Reino Christi, diferentes proyectos que hay. Pues, evidentemente una botellita de vino. Este es un apostolado que te suscribes y te mandan a tu casa cada mes un libro con todos estos detalles. Se llama Historias de Fe. Y el último, que es de Santiago, que ya nos prometió que en el panel de jóvenes nos va a explicar ya bien su proyecto. Se anda cotizando, Santiago Tejeda, pero es un cepillo de dientes ahí muy vanguardia. El Tesla de los cepillos de dientes. Bien, socio. Vamos a dar un aviso rápido de 5 minutos y ahorita les explico el tiempo, ¿va? Jovencito, buenas tardes. Mi presencia aquí es una invitación del Padre Libardo por lo siguiente. El año pasado yo publiqué un libro que se llama El secreto de los legionarios de Cristo. ¿Por qué hice este libro? Porque los legionarios de Cristo durante 50 años, este libro se refiere a los primeros 50 años, tuvieron un éxito grandioso. Entonces, como tuvieron ese éxito grandioso, la pregunta es, ¿cuál secreto tenían para hacerlo? Porque algo tenían que hacer. El libro es prácticamente la historia de los primeros 50 años, pero no es una historia de fechas, de lugares, de nombres y de todo eso que lo hace aburridísimo. Sí las hay, pero muy pocas. Lo que hay sobre todo es las consultas, las entrevistas a esas personas que lo hicieron. Y aquí están, no las entrevistas como tal, sino tomando los datos que dieron, las remarcaciones que dieron, tenerlas. Como estamos en un cursillo de Reino Christi, en el capítulo 9 tienen la explicación de cómo nació, cómo se fortaleció y cómo se desarrolló el Reino Christi en esos 50 años. No lo quiero alargar más. Nada más decirles que los capítulos son totalmente independientes, el libro se puede leer en cualquier orden. Incluye también 9 biografías de los legionarios más importantes en esa época. Porque todo el mundo habla del fundador, para bien o para mal, y se olvidaron de los sargentos y de los soldados. Y las batallas las ganan los soldados y los sargentos, aunque el general pues tiene también su mérito. Entonces ahí tienen 9 biografías, donde está el padre Mora, donde está el padre Alfredo Torres, en fin, ahí lo van a encontrar en el índice. Tengo más libros que nada más los voy a mencionar. Salida de la depresión y el estrés. Yo tuve ese problema al borde del suicidio y me pidió el editor que hiciera un libro para motivar a los que están en depresión o a los familiares. Entonces ese libro es más bien histórico, biográfico mío, pero está ordenado de manera que se pueda leer qué crea la depresión, qué crea el estrés y cuáles son las soluciones. La puerta de Satán, una novela para jóvenes porque los protagonistas son los adolescentes y que lo pueden leer también los adultos, sobre el problema del satanismo, que como el narcotráfico no se nota, pero ahí está.
y hace mucho mal a la gente, y está la respuesta cristiana al satanismo en novela, en narración. Libro prohibido. El libro prohibido es un libro que está hecho para las personas que cuando hablas con ellas de Dios o del humanismo, del crecimiento, de la doctrina social, se ponen el impermeable y les resbala. Ese libro es para que acepten entender algo. Educar valores, explicar un poco qué son los valores y presentar los valores principales para consejos para educar en la familia, en la escuela. El laberinto humanista es otra novela para jóvenes sobre los valores. Y el último que les añado es Guía para un matrimonio feliz, sugerencias para el matrimonio. Terminé, creo que tienen que salir todos corriendo a hablar, ¿eh? Al baño. Márchense. Aplauso, por favor.